La foto llegó a las 3 de la mañana. Mostraba una taza de porcelana azul de Talavera girada hacia la puerta. A su lado, una lata antigua de dulce de batata, completamente vacía. Para cualquier otra persona en el mundo, esto era simplemente un descuido sobre una mesa de caoba. Para mí, era un código de emergencia absoluto. Un grito de auxilio silencioso que mi abuela y yo habíamos acordado hace más de 2 décadas, cuando yo era apenas una niña. La taza mirando hacia la salida significaba que ella no podía hablar libremente, que estaba siendo vigilada. La lata vacía significaba que le estaban robando algo vital, algo que amenazaba su propia supervivencia. Durante 15 largos años, he sido la mayor decepción de mi familia. En los exclusivos círculos de la alta sociedad hispana de Coral Gables, en Miami, la imagen pública lo es absolutamente todo. El qué dirán es la moneda de cambio más valiosa, mucho más importante que las cuentas bancarias en Suiza o las propiedades frente al mar. Mi padre, Esteban, es un inmensamente respetado asesor de patrimonios, es un hombre que construyó un imperio financiero desde cero, presentándose ante el mundo como el epítome del sueño americano. En las galas benéficas de la ciudad, él es el patriarca generoso, el donante anónimo, el pilar de la comunidad, y yo, a los ojos de todos nuestros conocidos, soy la hija fracasada. La oveja negra que nunca pudo mantener un trabajo real. La mujer inestable que vive en un apartamento modesto, muy lejos de las mansiones de estilo mediterráneo y los clubes de campo. He soportado las miradas de lástima de mis tías en cada cena de Acción de Gracias. He tragado el desprecio sutil de mi padre frente a sus socios comerciales. Lo he hecho en silencio porque mi supuesta incompetencia era mi mejor escudo. Nadie en ese mundo de riqueza, apariencias y mentiras sabe la verdad sobre mí. Nadie sabe que soy una investigadora forense de alto nivel para una agencia gubernamental, especializada en la explotación financiera de personas mayores. Durante 15 años, he desmantelado redes de fraude masivo. He enviado a prisión a depredadores de cuello blanco. He devuelto la dignidad y los ahorros a ancianos que fueron despojados de todo por sus propios familiares. He mantenido mi carrera en el más absoluto y estricto secreto para proteger mis investigaciones y, sobre todo, para evitar la ira destructiva de mi padre. Sabía que si él descubría mi verdadera profesión, su narcisismo no soportaría tener a una experta en fraudes dentro de su propia casa. Pero esa madrugada, al ver la foto de la taza de Talavera en la pantalla de mi teléfono, supe que mi doble vida estaba a punto de colapsar de la manera más violenta posible. Me vestí en menos de 3 minutos en la oscuridad de mi habitación. No me puse el traje sastre estructurado que uso para testificar en los tribunales federales. En su lugar, me puse unos pantalones de mezclilla desgastados y un suéter holgado y desaliñado. Tenía que mantener el personaje a toda costa. Si iba a entrar en la casa de mi padre esta noche, tenía que ser la hija inestable, errática y desesperada que él le había vendido al mundo. Mientras conducía mi auto por la autopista hacia el sur, el aire pesado y húmedo de Miami golpeaba el parabrisas con fuerza. Mi mente trabajaba a una velocidad vertiginosa, calculando variables legales, repasando los protocolos de intervención de crisis. Rosalba, mi abuela, tiene 82 años. Es una mujer inmensamente orgullosa. Una matriarca elegante cuya mente sigue tan afilada como un bisturí, a pesar de que su cuerpo ha comenzado a fallar por la edad y las enfermedades. Llegué a las imponentes puertas de hierro forjado de la finca de mi padre en Coral Gables justo cuando la noche comenzaba a ceder. Los enormes árboles banianos formaban un túnel oscuro y opresivo sobre el largo camino de entrada de piedra. Ya había llamado a la policía local desde mi auto, reportando un posible incidente de abuso doméstico y negligencia médica. Sabía que era una jugada increíblemente arriesgada. Sabía que estaba entrando directamente en la guarida del lobo, sin mi placa y sin mi autoridad oficial. 2 patrullas de la policía ya estaban estacionadas frente a la entrada principal. Sus luces rojas y azules parpadeaban frenéticamente contra las inmaculadas paredes blancas de la mansión, proyectando sombras largas sobre el césped perfectamente cuidado. Salí de mi auto y corrí hacia la puerta principal, forzando mi respiración para que pareciera entrecortada. Allí estaba él. Esteban, mi padre. Llevaba una bata de seda oscura sobre su pijama impecable, luciendo como el dueño absoluto del mundo, incluso a las 4 de la mañana. Estaba hablando con 2 oficiales de policía en el pórtico. Su postura era completamente relajada. Sus manos se movían con esa cadencia suave
educada y persuasiva que usaba para convencer a los millonarios de que le confiaran sus fortunas enteras. Me acerqué a ellos, fingiendo un ataque de pánico, dejando que mis manos temblaran visiblemente. Los oficiales se giraron hacia mí de inmediato, con las manos descansando cautelosamente cerca de sus cinturones de servicio. Mi padre me miró de arriba abajo. No había ni una pizca de sorpresa en sus ojos oscuros. Solo una decepción fría, calculada y perfectamente ensayada para su audiencia. Suspiró profundamente, emitiendo un sonido diseñado específicamente para transmitir la pesada carga de un padre que sufre por su familia. «Oficiales, esta es mi hija, Valeria», dijo mi padre. Su voz estaba cargada de una falsa y repugnante compasión. «Les pido mis más sinceras disculpas por este lamentable espectáculo en medio de la noche. Como les explicaba hace un momento», continuó mi padre, mirándome con lástima. «Ella ha estado luchando con graves problemas de salud mental durante muchos años. No tiene trabajo estable. Vive en un estado constante de paranoia y delirio. Últimamente, ha estado obsesionada con la ridícula idea de que alguien quiere lastimar a su abuela». El oficial mayor, un hombre de rostro cansado, me miró con una mezcla de lástima y evidente fastidio. «Señora, ¿usted fue la persona que hizo la llamada de emergencia al despacho?», me preguntó con tono severo. Asentí rápidamente, forzando lágrimas reales en mis ojos, al pensar en el peligro que corría Rosalba. «Mi abuela está en peligro inminente», dije, haciendo que mi voz sonara aguda y temblorosa. «Tienen que verla ahora mismo. Tienen que entrar a esa casa y comprobar su estado». Mi padre dio un paso adelante con elegancia, colocándose físicamente entre los oficiales de policía y yo, bloqueando mi camino hacia la puerta. «Por supuesto que pueden ver a mi madre, oficiales», dijo mi padre, abriendo la enorme puerta de madera tallada de par en par. «Ella está durmiendo plácidamente en su habitación. Su enfermera nocturna privada acaba de darle su medicación para la presión. Pero les ruego encarecidamente que sean discretos», añadió mi padre, bajando la voz a un susurro respetuoso. «Está muy frágil del corazón. Y en cuanto a ti, Valeria, creo que ya es hora de que busques la ayuda psiquiátrica que tu madrastra y yo te hemos estado ofreciendo durante meses». Entramos al inmenso vestíbulo de la mansión. Los pisos de mármol italiano reflejaban la luz del enorme candelabro de cristal que colgaba del techo abovedado. La casa olía a cera de abejas, a flores frescas importadas y a silencio. Era el aroma inconfundible del dinero viejo y del control absoluto. Los oficiales subieron las amplias escaleras, guiados amablemente por mi padre. Yo los seguí de cerca, sintiendo como el corazón me golpeaba contra las costillas. Llegamos a la habitación de Rosalba al final del pasillo este. La puerta estaba entreabierta. Ella estaba acostada en su enorme cama, pareciendo tan pequeña y vulnerable entre las pesadas sábanas de hilo egipcio. Sus ojos estaban cerrados y su respiración era superficial, casi imperceptible. La enfermera nocturna, una mujer de rostro severo y uniforme impecable pagada directamente por mi padre, se levantó de su silla y asintió hacia los oficiales. «Todo está en perfecto orden», susurró la enfermera, cruzando las manos frente a ella. «La señora Rosalba tomó sus sedantes hace una hora. Sus signos vitales son completamente estables». Los oficiales se volvieron hacia mí. Sus expresiones se habían endurecido por completo. La lástima había sido reemplazada por la irritación profesional. «Señora, su abuela está perfectamente bien y bajo cuidado médico profesional», dijo el oficial más joven, dando un paso hacia mí. «Hacer denuncias falsas a los servicios de emergencia es un delito grave en este estado», continuó el oficial. «Por pura consideración a la paciencia y cooperación de su padre, no la arrestaremos esta noche por alterar el orden público. Pero le sugiero fuertemente que se vaya a su casa ahora mismo y no vuelva a llamar a menos que haya una emergencia real». Fue exactamente en ese momento cuando mi padre se acercó a mí. Se inclinó hacia adelante, fingiendo darme un abrazo de consuelo paternal frente a los policías. Sus brazos me rodearon con fuerza. Eran restrictivos, como barras de hierro. Su boca se acercó a mi oído derecho, ocultando sus labios de la vista de los oficiales. El olor a su costosa colonia de sándalo y tabaco me revolvió el estómago. «Sé exactamente lo que eres, Valeria», susurró mi padre. Su voz era un hilo de hielo puro. Era apenas audible, pero estaba cargada de una malicia tan profunda que me paralizó.
Sé perfectamente lo que haces en esa pequeña y patética agencia del gobierno, continuó susurrando. Sé a quién investigas. Sé cómo operas. Y si crees por un solo segundo que puedes usar tus pequeños trucos de investigadora forense dentro de mi casa, te destruiré, me advirtió al oído. Te destruiré a ti, destruiré tu carrera, y destruiré a cada uno de los ancianos patéticos que intentas proteger en tus refugios secretos. El mundo entero se detuvo a mi alrededor. El aire abandonó mis pulmones de golpe. Durante 15 años, creí fervientemente que mi secreto estaba a salvo. Creí que mi fachada de hija fracasada era una armadura impenetrable. Pero él lo sabía. Lo había sabido todo el tiempo. Había estado jugando conmigo, permitiéndome creer que yo tenía la ventaja. Se separó de mí lentamente, dándome una sonrisa triste y comprensiva para el beneficio exclusivo de los oficiales de policía que nos observaban. «Ve a casa, hija mía», dijo mi padre en voz alta, acariciando mi hombro con falsa ternura. «Descansa tu mente. Hablaremos de tu tratamiento por la mañana». Me di la vuelta, sintiendo que el suelo de mármol se desmoronaba bajo mis pies. El pánico amenazaba con nublar mi juicio, pero justo antes de que pudiera dar un paso hacia la salida de la habitación, la voz de Rosalba rompió el pesado silencio. Era una voz débil, rasposa por la falta de uso y los medicamentos, pero inconfundiblemente firme. «Valeria», dijo mi abuela. Me detuve en seco. Mi padre se tensó visiblemente a mi lado. Los oficiales miraron sorprendidos hacia la cama. Rosalba había abierto los ojos. Estaba señalando con un dedo tembloroso y nudoso hacia la antigua cómoda de madera de cerezo que estaba junto a la gran ventana de la habitación. «Llévate mi caja de costura», murmuró Rosalba, manteniendo su mirada fija en la mía. «Tiene una rasgadura muy fea en el forro interior. Necesito que la arréglala para mí esta misma noche». Mi padre intervino rápidamente, su tono suave pero teñido de urgencia. «Mamá, por favor, estás confundida por las pastillas para dormir», dijo, acercándose a la cama. «Valeria no sabe coser absolutamente nada. Yo me encargaré personalmente de que alguien del servicio la repare mañana a primera hora». Pero Rosalba giró la cabeza y lo miró. Lo miró con una intensidad tan feroz que pareció atravesar la espesa niebla de los sedantes químicos. «Dije claramente que se la lleve Valeria», ordenó mi abuela. Por un breve segundo, vi un destello de la matriarca implacable y poderosa que solía gobernar esta familia. Los oficiales observaban la extraña escena familiar, claramente incómodos y deseando abandonar la casa. Mi padre, atrapado por su propia fachada de hijo devoto y complaciente frente a las autoridades de la ciudad, no tuvo más remedio táctico que ceder. Apretó la mandíbula con tanta fuerza que vi el músculo palpitar en su mejilla. Forzó una sonrisa tensa y asintió lentamente. Caminé hacia la cómoda de cerezo. Tomé la vieja caja de costura de madera tallada a mano. Pesaba mucho más de lo que recordaba de mi infancia. Miré a mi abuela una última vez desde la puerta. Sus ojos oscuros se encontraron con los míos. No había ninguna confusión senil en ellos. Había una urgencia desesperada y lúcida. Salí de la mansión con la caja de madera apretada fuertemente contra mi pecho. Sentí la mirada asesina de mi padre clavada en mi espalda, quemándome hasta que las pesadas puertas de hierro de la finca se cerraron con un ruido sordo detrás de mi auto. A las 7 de la mañana, el sol ya castigaba las calles del centro de Miami. Yo estaba de pie frente a los ascensores del edificio federal de oficinas. Pasé mi tarjeta de acceso encriptada. Crucé los estrictos controles de seguridad armada y entré a las oficinas principales de la Agencia de Protección. Las luces fluorescentes zumbaban monótonamente sobre mi cabeza. El contraste visual con la opulencia asfixiante de Coral Gables era absoluto. Aquí, en estas salas estériles, rodeada de archivadores de metal y computadoras del gobierno, era donde yo tenía el verdadero poder. Aquí yo no era una fracasada, era una cazadora, pero hoy, las reglas del juego habían cambiado drásticamente. Caminé directamente hacia el escritorio de Mateo. Él es nuestro contador forense principal. Es un hombre meticuloso, brillante y obsesivo, que puede encontrar un solo centavo oculto en un laberinto internacional de empresas fantasma. Ha sido mi colega de mayor confianza, y mi ancla procedimental durante casi una década. Mateo, dije, colocando la pesada caja de costura de madera sobre su escritorio ordenado.
Necesito que abras un caso oficial ahora mismo. Y necesito recusarme formalmente de la investigación en este exacto momento. Mateo dejó de teclear y me miró, sorprendido por la dureza de mi tono. ¿De qué se trata este caso, Valeria?, preguntó, ajustándose las gafas sobre el puente de la nariz. Es mi propia familia, respondí, sintiendo un nudo en la garganta. Abrí la tapa de la caja de madera. Aparté rápidamente los carretes de hilos de colores, las agujas oxidadas y los dedales de plata empañada. En el fondo de la caja, presioné un pequeño resorte oculto. El doble fondo de terciopelo gastado se levantó. Allí, escondida en la oscuridad, había una antigua medalla de la Virgen atada con una cinta descolorida. Y justo debajo de la medalla, había un grueso fajo de documentos doblados y apretados. Eran hojas de contabilidad arrancadas a mano, recibos bancarios arrugados, copias carbón de transferencias electrónicas y notas escritas con la caligrafía temblorosa de mi abuela. Rosalba había estado reuniendo pruebas en absoluto secreto. Había estado luchando una guerra silenciosa contra su propio hijo desde las sombras de su habitación medicalizada, fingiendo demencia mientras documentaba cada robo. Mateo se puso guantes de látex y comenzó a desplegar los papeles con sumo cuidado. Sus ojos expertos se movían rápidamente sobre las columnas de cifras y los números de ruta bancaria. Me senté en la silla frente a él, sintiendo que el pulso me latía violentamente en las sienes. Como investigadora principal, conocía la ley a la perfección. Sabía que no podía tocar físicamente la evidencia de mi propia familia. Si lo hacía, rompería la cadena de custodia legal, destruiría cualquier posibilidad de llevar el caso a una corte federal. Tenía que confiar ciegamente en la objetividad de Mateo. Pasaron 3 horas agonizantes. 3 horas de un silencio tenso y pesado en la oficina, roto únicamente por el sonido rápido del teclado de Mateo, el clic de su ratón y el crujido de los papeles viejos. Finalmente, se detuvo. Se frotó los ojos cansados y giró su silla para mirarme. Su expresión era de pura y absoluta incredulidad. «Valeria», dijo Mateo, con la voz ronca por la tensión, «esto es masivo. Es mucho peor de lo que imaginabas. Tu padre no solo está desviando pequeños fondos de las cuentas corrientes de tu abuela para cubrir gastos médicos falsos». Mateo tomó un bolígrafo rojo y señaló un documento. «Está liquidando agresivamente sus activos principales», explicó. «Ha vendido 2 propiedades comerciales de alto valor en Hialeah a precios muy por debajo del mercado. Ha vaciado por completo su fondo de fideicomiso principal. Estamos hablando de cientos de miles de dólares desaparecidos en los últimos 6 meses». «¿A dónde va exactamente el dinero, Mateo?», pregunté, sintiendo un frío paralizante extendiéndose por mi estómago. «¿Cuál es el destino final de las transferencias?». Mateo giró su monitor de computadora hacia mí para que pudiera ver la pantalla. «Todo el capital está fluyendo a través de 3 bancos intermediarios y terminando en una sola empresa fantasma registrada en el estado de Delaware. Se llama Faro Care Holdings». El nombre me golpeó con la fuerza de un impacto físico. Faro. El Faro. Era el nombre exacto de la pequeña casa de verano en la playa que mi familia solía alquilar cuando yo era una niña feliz, antes de que el dinero destruyera a mi padre. «¿Quién es el beneficiario principal registrado de esa empresa?», pregunté. Aunque una parte oscura y aterrorizada de mi mente ya conocía la respuesta. Mateo tragó saliva visiblemente. «Valeria», dijo en un susurro apenas audible. «Eres tú». Me quedé paralizada. «¿Qué?», logré articular. «Tu nombre completo está en los documentos oficiales de incorporación en Delaware», continuó Mateo, señalando los registros estatales en su pantalla. «Tu número de seguro social está vinculado a las cuentas. Tu firma electrónica, perfectamente falsificada, autoriza cada una de las transferencias masivas. Tu padre te ha estado usando legalmente como la directora ejecutiva y única beneficiaria de esta empresa fantasma». Mateo se inclinó hacia adelante, su rostro pálido. «Ha robado cientos de miles de dólares de su propia madre», dijo, «y ha dejado un rastro de papel absolutamente perfecto, auditado y sellado, que te culpa exclusivamente a ti del desfalco». La magnitud de la traición me dejó sin aliento. La habitación pareció girar a mi alrededor. Mi padre no solo me despreciaba por no encajar en su mundo de alta sociedad, me había convertido metódicamente en su chivo expiatorio perfecto. Había construido una trampa financiera ineludible durante meses. Si Rosalba moría repentinamente,
O si algún auditor externo descubría el robo masivo, mi padre saldría completamente impune. Y yo, la investigadora forense que había dedicado toda su vida adulta a proteger a los ancianos vulnerables, iría directamente a una prisión federal por defraudar y arruinar a mi propia abuela. Y hay algo mucho más urgente, añadió Mateo, sacándome de mi estupor. Señaló un documento legal grueso, que tenía un sello notarial parcial en la última página. Encontré esto entre las notas de tu abuela, dijo Mateo. Es una copia de una petición legal. Tu padre está preparando los papeles finales para declarar a tu abuela mentalmente incompetente ante un juez del condado. Una vez que un juez firme esta orden de tutela, él tendrá el control absoluto, total y legal sobre su vida. Decidirá su atención médica, dónde vive, y controlará lo que queda de su dinero de forma legítima. Y tú serás la única sospechosa del dinero que ya desapareció. Mi teléfono celular vibró violentamente sobre el escritorio de metal. Era un mensaje de texto de un número desconocido. Lo abrí. El mensaje contenía solo 2 palabras. Oficina. Ahora, sabía perfectamente que era él. Dejé a Mateo procesando los documentos y salí corriendo del edificio federal. Conduje a toda velocidad hacia Brickell, el deslumbrante corazón financiero de Miami. Entré al imponente rascacielos de cristal oscuro donde mi padre tenía la sede de su prestigiosa firma de gestión de patrimonios. Subí en el ascensor privado y silencioso hasta el piso 40. Las puertas de acero se abrieron a una inmensa recepción de mármol negro y madera pulida. La asistente ejecutiva de mi padre, una mujer joven con un traje de diseñador y una sonrisa fríamente ensayada, me hizo pasar de inmediato a su oficina privada sin decir una palabra. La oficina era colosal. Tenía ventanales del piso al techo que ofrecían una vista panorámica e ininterrumpida de la bahía de Biscayne. El agua azul brillaba bajo el sol implacable del mediodía, completamente ajena a la oscuridad moral que se respiraba dentro de esa habitación. Mi padre estaba sentado detrás de un enorme escritorio de caoba maciza, bebiendo tranquilamente un espresso de una taza de porcelana. «Siéntate, Valeria», ordenó mi padre, sin molestarse en levantar la vista de la pantalla de su tableta financiera. Me quedé de pie, plantando mis pies firmemente en la costosa alfombra persa. «¿Por qué, papá?», pregunté. Mi voz sonó mucho más firme y fría de lo que me sentía por dentro. «¿Por qué crear Faro Care Holdings? ¿Por qué usar mi nombre para robarle a tu propia madre?». Él sonrió. Fue una sonrisa delgada, cruel, completamente desprovista de cualquier calidez humana. Finalmente apagó la pantalla de su tableta, la dejó a un lado y me miró directamente a los ojos. «Porque eras el vehículo absolutamente perfecto, querida», respondió con una calma escalofriante. 15 años jugando a ser la hija inútil y perdida. 15 años dejando que yo pagara tu seguro médico básico, que te diera cheques de caridad en Navidad que tú fingías necesitar desesperadamente. Se levantó lentamente y caminó hacia el ventanal, dándome la espalda. «Eres la gran decepción de esta familia, Valeria. Todos en nuestro círculo lo saben. ¿Quién en su sano juicio dudaría que una hija resentida, inestable y fracasada, le robaría a su propia abuela rica para mantener su patético estilo de vida?» Se giró hacia mí, caminó de regreso al escritorio, abrió un cajón cerrado con llave y sacó una gruesa carpeta de Manila. La arrojó con desprecio sobre la mesa pulida. La carpeta se deslizó rápidamente hasta detenerse justo frente a mis manos. «Ábrela», ordenó con voz dura. Mis manos temblaban ligeramente mientras levantaba la cubierta de cartón. Adentro había fotografías de alta resolución. Decenas de ellas. Yo, saliendo por la puerta trasera de la agencia federal, yo, reuniéndome en secreto con informantes asustados en cafeterías de poca muerte en la pequeña Habana. Yo, testificando en la corte bajo juramento con mi placa visible, pero eso no era lo peor. Debajo de las fotos había copias exactas de mis expedientes de casos confidenciales. Estaban los nombres reales de mis víctimas, las direcciones ocultas de los refugios de seguridad donde escondíamos a los ancianos abusados, y los historiales médicos de los testigos que dependían de mí para sobrevivir. «He seguido cada paso de tu pequeña y patética carrera secreta desde el primer día», dijo mi padre, recostándose cómodamente en su silla de cuero italiano. «Eres buena en lo que haces, lo admito. Tienes mi intelecto calculador, pero careces por completo de mi visión. Crees que estás salvando el mundo, Valeria, pero al final del día,
Solo eres una burócrata glorificada del gobierno. ¿Qué es lo que quieres?, pregunté, cerrando la carpeta de golpe, sintiendo náuseas al ver los nombres de mis clientes expuestos. Quiero que te alejes inmediatamente, dijo mi padre, y su tono educado desapareció, volviéndose repentinamente letal y amenazante. Quiero que te olvides de la caja de costura que te llevaste anoche. Quiero que te olvides de la existencia de Faro Care Holdings. Se inclinó sobre el escritorio, invadiendo mi espacio. Si intentas usar los recursos de tu agencia contra mí, si intentas exponer lo que estoy haciendo con el patrimonio de tu abuela, filtraré este expediente completo a la prensa y a los criminales que has encerrado. Destruiré tu reputación profesional en un día. Expondré a cada uno de tus testigos vulnerables a represalias. Y luego, continuó, bajando la voz a un susurro venenoso, entregaré las pruebas financieras de Faro Care directamente al FBI. Te arrestarán por fraude electrónico masivo, lavado de dinero internacional y abuso financiero de ancianos. Perderás tu placa, perderás tu libertad y perderás tu dignidad para siempre. Me miró a los ojos, buscando ávidamente cualquier señal de sumisión o terror. Y en cuanto a mi madre, añadió suavemente, ella irá a un centro de cuidado de la memoria muy exclusivo. Un lugar muy seguro, muy cerrado, donde las visitas están estrictamente prohibidas por órdenes médicas. La decisión es completamente tuya, hija. Salí de ese edificio de cristal sintiendo que me asfixiaba. El sol de Miami quemaba mi piel, pero yo sentía un frío glacial calándome los huesos. Mi padre me había acorralado en un jaque mate perfecto. Tenía mi vida profesional, mi libertad personal y la cordura de mi abuela en la palma de sus manos. Conduje mi auto sin rumbo fijo durante casi una hora, tratando desesperadamente de encontrar una salida legal en un laberinto que parecía no tener puertas. Entonces, mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez no era un mensaje, era una llamada de voz. «Valeria», susurró una voz femenina al otro lado de la línea. Sonaba temblorosa, aguda y al borde del pánico total. «Soy Camila. Camila. La joven y hermosa esposa de mi padre. Mi madrastra, una mujer que apenas era 5 años mayor que yo. En las revistas de sociedad de Miami, Camila era el trofeo perfecto, dócil, elegante, siempre sonriente y vestida con los mejores diseñadores europeos. Pero en la privacidad de la familia, yo sabía perfectamente que ella vivía aterrorizada. Mi padre la controlaba con la misma precisión clínica y cruel con la que controlaba sus inversiones financieras. «Necesito verte», dijo Camila, su respiración agitada. «Ahora mismo. En el bar del Hotel Biltmore, por favor, no le digas a nadie que te llamé». 20 minutos después, estaba sentada en una cabina oscura y apartada en la parte trasera del elegante e histórico bar del Hotel Biltmore. Camila llegó caminando rápido, usando enormes gafas de sol oscuras y un pañuelo de seda de diseñador que le cubría la mitad del rostro. Se sentó frente a mí, mirando frenéticamente por encima de su hombro hacia la entrada. Sus manos, adornadas con pesados anillos de diamantes, temblaban violentamente mientras sostenía su bolso sobre su regazo. «Él me va a destruir, Valeria», dijo Camila. Las lágrimas asomaban por debajo del borde de sus gafas oscuras. «Me hizo firmar cosas durante meses. Documentos legales para esa empresa tuya, Faro Care. Me dijo que eran simples papeles de impuestos para reducir la carga fiscal de la familia. Pero anoche, después de que la policía se fue, lo escuché hablando por teléfono desde su estudio con su abogado en las Islas Caimán». «¿Qué escuchaste exactamente, Camila?», pregunté, inclinándome hacia adelante sobre la mesa, bajando la voz para que nadie más pudiera oírnos. «Va a mover todo el dinero», susurró ella, apretando los puños. «Todo el capital líquido de tu abuela. Lo va a transferir definitivamente a cuentas numeradas en el extranjero en exactamente 48 horas. Y cuando lo haga, va a presentar los papeles de incompetencia médica ante el juez». Camila sollozó suavemente, limpiándose una lágrima. «Pero hay algo mucho peor. Escuché que planea usarme a mí como la persona que facilitó físicamente las firmas falsas en los bancos. Me va a sacrificar, Valeria. A ti te culpará de ser la autora intelectual del robo, y a mí me culpará de la falsificación material. Él saldrá completamente limpio, como la víctima de una hija y una esposa codiciosas». Camila abrió su bolso de diseñador con manos torpes.
Sus dedos temblorosos sacaron una pequeña tarjeta de plástico negro, sin ningún logotipo ni marca. La deslizó rápidamente sobre la mesa de madera hacia mí. «¿Qué es esto?», pregunté, mirando el trozo de plástico. «Es la tarjeta de acceso maestro a su sala de servidores privada», dijo Camila, tragando aire como si se estuviera ahogando en la cabina. «La sala de seguridad que tiene escondida en el sótano de la mansión. Allí guarda las copias de seguridad de todas las grabaciones. Él graba absolutamente todas sus llamadas telefónicas, Valeria. Todas sus reuniones en la casa. Es un paranoico obsesivo. Cree que teniendo grabaciones de todos, tiene poder absoluto sobre ellos». Camila me miró a los ojos, quitándose las gafas por un segundo. Sus ojos estaban rojos e hinchados. «Si logras entrar ahí, encontrarás las pruebas de audio de que él orquestó todo el fraude de Faro Care. Encontrarás las grabaciones donde me obliga a firmar, pero tienes que hacerlo antes de que mueva el dinero a las islas. Tienes 48 horas antes de que el dinero desaparezca y nos destruya a las 2. Tomé la tarjeta negra de la mesa. Estaba caliente por el sudor nervioso de sus manos. Camila se levantó de golpe, aterrorizada de haber estado expuesta en público durante demasiado tiempo, y desapareció rápidamente entre las sombras elegantes del bar del hotel. El eco de esas palabras rebotó en las paredes de cristal de la oficina como una sentencia de muerte. Miré al director a los ojos, buscando alguna fractura en su postura, alguna señal de que recordaba mis 15 años de servicio impecable. No había nada, solo el protocolo frío y calculador de una agencia federal protegiendo su propia reputación. Desabroché la funda de mi arma con movimientos mecánicos. Puse el metal pesado sobre su escritorio. Luego, deslicé mi placa dorada junto a ella. El sonido del metal contra la madera fue el punto final de mi carrera. Nadie dijo una palabra mientras caminaba hacia los ascensores. Los agentes de asuntos internos me abrieron paso, pero sus miradas estaban clavadas en el suelo. Mateo intentó dar un paso hacia mí, pero uno de los investigadores le puso una mano firme en el pecho, deteniéndolo. El descenso en el ascensor fue el viaje más largo de mi vida. Las puertas se abrieron al vestíbulo y el calor asfixiante de Miami me golpeó como un muro físico. Caminé hacia mi auto bajo el sol implacable del mediodía. Encendí el motor, y la radio cobró vida de inmediato. La voz del locutor de noticias llenó la cabina, pronunciando mi nombre completo. Decía que la hija de un prominente asesor de patrimonio de Coral Gables estaba bajo investigación federal. Decía que yo había utilizado mi posición en el gobierno para desviar fondos de ancianos vulnerables. Esteban no solo había bloqueado mi investigación, había detonado una bomba nuclear sobre mi identidad. Había utilizado el miedo más profundo de nuestra cultura hispana, el terror al qué dirán, para destruirme públicamente. Conduje sin rumbo por la autopista 95. Mis manos apretaban el volante hasta que los nudillos se pusieron blancos. Pensé en rendirme. Pensé en llamar a mi padre, aceptar la derrota y rogarle que retirara las acusaciones para proteger a las docenas de víctimas reales cuyos casos ahora estaban en peligro por mi culpa. Estacioné el auto cerca de la bahía de Key Biscayne. El agua oscura golpeaba contra las rocas. Saqué mi teléfono personal, el único que no había sido confiscado. Estaba a punto de marcar el número de la oficina de Esteban en Brickell cuando la pantalla se iluminó con un número desconocido. Contesté en silencio. Al otro lado de la línea, escuché la respiración entrecortada de Mateo. Estaba llamando desde un teléfono público. Me dijo que no fuera a mi apartamento. Me dijo que Esteban había enviado a la prensa a acampar en mi puerta. Luego, Mateo me dio una dirección en la pequeña Habana. Dijo que Lucía, la especialista en protección de ancianos, me estaba esperando allí. Dijo que no estaba sola. Conduje hacia el oeste, alejándome de las mansiones de Coral Gables y adentrándome en las calles estrechas y vibrantes de la ciudad vieja. Encontré la dirección, una casa modesta con pintura descascarada y rejas de hierro forjado en las ventanas. Llamé a la puerta 2 veces. Lucía abrió de inmediato, su rostro tenso pero decidido. Me hizo pasar a la pequeña sala de estar, iluminada solo por la luz que se filtraba a través de las persianas cerradas. Allí, sentada en una silla de madera con la espalda perfectamente recta, estaba mi abuela. Rosalba llevaba un vestido sencillo, sin las joyas ostentosas que Esteban siempre la obligaba a usar para las cenas de sociedad. Me arrodillé frente a ella.
Las lágrimas que había contenido durante horas finalmente amenazaron con caer. Le dije que lo sentía. Le dije que Esteban había ganado, que me habían quitado la placa y que no tenía forma de protegerla. Rosalba levantó una mano frágil y me tomó por la barbilla. Su agarre era sorprendentemente fuerte. Sus ojos oscuros, que Esteban afirmaba que estaban nublados por la demencia, brillaban con una lucidez aterradora. Me dijo que no se había criado en la miseria, limpiando pisos para pagar el pasaje a este país, para que un hombre con traje de seda la enterrara viva. Me dijo que el hijo que ella había criado estaba muerto, consumido por su propia codicia. Lucía se acercó a la mesa y abrió un maletín de cuero desgastado. Sacó un cuaderno de contabilidad viejo, con las tapas gastadas por el uso. Rosalba me indicó que lo mirara de cerca. Durante los últimos 2 años, Esteban había obligado a Rosalba a firmar docenas de documentos. Traspasos de propiedades, autorizaciones bancarias, cambios en los beneficiarios de sus pólizas de seguro. Él le decía que eran simples trámites fiscales. Rosalba sabía que la estaba drogando. Sabía que las pastillas que el médico privado le recetaba la hacían sentir confundida y dócil. Así que empezó a esconderlas debajo de la lengua y a escupirlas cuando nadie miraba. Fingió que la demencia avanzaba. Fingió que sus manos temblaban demasiado para leer la letra pequeña. Pero cada vez que Esteban le ponía un bolígrafo en la mano, ella ejecutaba un acto de sabotaje silencioso y brillante. Miré las firmas en el cuaderno de contabilidad, que eran copias exactas de los documentos oficiales. Rosalba había firmado su nombre perfectamente, pero debajo de cada firma, donde se requería la fecha, había escrito el año equivocado. Había fechado documentos de traspaso de propiedades en el año 1998. Había fechado autorizaciones bancarias en el año 2004. Había invalidado sistemáticamente cada pieza de papel que Esteban planeaba usar para robar su patrimonio. Pero eso no era suficiente para detenerlo. Esteban tenía el poder notarial médico. Podía simplemente declarar que ella era incompetente y rehacer los documentos él mismo. Le expliqué esto a Rosalba, sintiendo que la esperanza se desvanecía de nuevo. Rosalba sonrió. Fue una sonrisa fría, desprovista de cualquier calidez maternal. Le hizo un gesto a Lucía. La trabajadora social sacó un objeto pesado del fondo del maletín. Era la vieja Biblia familiar, encuadernada en cuero negro. La misma que había estado en la mesa de noche de mi abuelo durante 40 años. Esteban nunca abría esa Biblia. Para él, la religión era solo una herramienta de relaciones públicas, algo que se exhibía en las galas de caridad de la iglesia, no algo que se practicaba en privado. Rosalba abrió la cubierta posterior. Con una uña afilada, separó el forro de cuero de la página de cartón. De ese compartimento oculto, extrajo un documento doblado en 3 partes. El papel era grueso, oficial. Lo desdoblé con manos temblorosas. Era una revocación total del poder notarial. Estaba fechada hace 3 años, justo en la época en que Esteban comenzó a aislarla. El documento no solo revocaba el control de Esteban sobre sus finanzas y decisiones médicas. Nombraba a un nuevo apoderado legal. Me nombraba a mí. Miré el sello en la parte inferior de la página. Estaba notariado por un juez retirado del condado de Miami-Dade, un viejo amigo de mi abuelo que había fallecido el año pasado. El documento era absolutamente hermético. Era legalmente indestructible. Rosalba me miró a los ojos. Me dijo que había esperado el momento adecuado. Sabía que si lo usaba demasiado pronto, Esteban simplemente habría contratado a un ejército de abogados para anularlo. Necesitaba que él cometiera un error masivo. Necesitaba que él cruzara la línea hacia el fraude criminal. Y al crear la empresa fantasma a mi nombre, al intentar incriminar a una investigadora federal, Esteban había cruzado esa línea. Necesitábamos a Beatriz. La abogada especializada en derecho de ancianos era conocida en los tribunales de Miami como un tiburón implacable. La llamé desde el teléfono de Lucía. Beatriz nos citó en su oficina en Brickell a las 9 de la noche. Mucho después de que el personal de limpieza se hubiera ido. Nos sentamos en la sala de conferencias de cristal de Beatriz, con vistas a las luces brillantes de la ciudad que mi padre creía gobernar. Beatriz examinó la revocación notariada bajo una lámpara de escritorio. Pasó los dedos sobre el sello en relieve. Sonrió. Dijo que esto era una obra de arte legal. Dijo que Esteban había estado operando bajo la presunción de que él era el rey del tablero de ajedrez,
sin darse cuenta de que Rosalba había cambiado las reglas del juego hace 3 años. Beatriz comenzó a redactar una orden judicial de emergencia. No íbamos a ir a los tribunales locales del condado, donde Esteban jugaba al golf con la mitad de los magistrados. No íbamos a ir a los tribunales locales, íbamos a presentar esto directamente ante un juez federal de guardia, utilizando la evidencia de fraude electrónico intraestatal que Mateo había logrado asegurar antes de que sellaran nuestros archivos. El plan era simple pero devastador. Beatriz iba a solicitar el congelamiento inmediato de todos los activos vinculados a la empresa fantasma. Iba a despojar a Esteban de su autoridad médica en el mismo instante en que el juez firmara el papel. Pero había un problema. En el momento en que las cuentas se congelaran, el banco notificaría a Esteban. Él sabría que alguien había intervenido, y su reacción inmediata sería destruir los servidores físicos ocultos en su mansión, la única prueba directa de que él había orquestado el fraude y no yo. Necesitábamos esos servidores. Necesitábamos la unidad de respaldo antes de que el juez firmara la orden. Y yo estaba suspendida, sin autoridad para ejecutar un allanamiento. Fue entonces cuando mi teléfono personal vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de texto de un número no registrado. Solo contenía una dirección. Era el estacionamiento subterráneo de un centro comercial de lujo en Bal Harbour, y una hora. Las 11 de la noche. Dejé a Rosalba en la oficina segura de Beatriz y conduje hacia el norte. El estacionamiento estaba desierto, iluminado por luces fluorescentes parpadeantes. Aparqué en el nivel más bajo, junto a un pilar de concreto. Un automóvil deportivo europeo de color negro se detuvo a pocos metros de distancia. La puerta se abrió y Camila salió. Mi madrastra estaba irreconocible. El maquillaje perfecto había desaparecido. Llevaba gafas de sol oscuras a pesar de la hora, y sus manos temblaban violentamente mientras abrazaba un bolso de diseñador contra su pecho. Me acerqué a ella lentamente, manteniendo las manos a la vista. Camila retrocedió un paso, aterrorizada. Le pregunté qué había pasado. Camila rompió a llorar. Dijo que Esteban había regresado a la mansión esa tarde en un estado de furia absoluta. Dijo que él había estado gritando por teléfono con sus abogados, exigiendo saber por qué una transferencia de fondos de rutina había sido bloqueada por un protocolo de seguridad interno del banco. El banco había detectado una anomalía en las fechas de los documentos de Rosalba. El sabotaje silencioso de mi abuela había funcionado. Había retrasado la transferencia masiva de dinero el tiempo suficiente. Camila dijo que Esteban la había acorralado en el despacho. Le había puesto un bolígrafo en la mano y le había ordenado firmar una declaración jurada asumiendo la responsabilidad de la creación de la empresa fantasma. Le había dicho que ella era solo una firma, una pieza desechable, y que si no lo hacía, la dejaría en la calle sin un centavo. En ese momento, Camila comprendió la advertencia que le había dado en el hotel. Comprendió que Esteban nunca la protegería. Abrió su bolso con manos temblorosas. Sacó un pequeño disco duro externo de color plateado. Me dijo que había esperado a que Esteban se encerrara en la bodega de vinos con una botella de whisky. Luego, usó la tarjeta de acceso que me había mostrado antes. Entró en la sala de servidores oculta y copió el directorio principal. Tomé el disco duro. Se sentía frío y pesado en mi mano. Le pregunté a Camila qué había exactamente en esa unidad. Ella tragó saliva. Dijo que Esteban era un paranoico. Dijo que él grababa todas las conversaciones telefónicas en su oficina de Brickell para tener material de chantaje contra sus propios socios. El disco duro contenía miles de horas de audio. Contenía las llamadas donde Esteban instruía a sus contadores sobre cómo falsificar mi firma. Contenía las llamadas donde sobornaba al médico privado de Rosalba. Camila me miró con ojos suplicantes. Me preguntó si esto la mantendría fuera de la cárcel. Le dije la verdad. Le dije que tendría que testificar contra él ante el fiscal del distrito, pero que su cooperación sería su única salvación. Llamé a Mateo. Lo desperté a las 2 de la madrugada. Le dije que tenía la evidencia física. Mateo, arriesgando su propia carrera y su libertad, contactó a un fiscal federal de confianza. Un hombre que no estaba en la nómina social de Esteban. A las 6 de la mañana, el fiscal federal, Mateo y yo, estábamos sentados en una sala de conferencias segura del gobierno. Conectamos el disco duro a una computadora aislada de la red.
Hicimos clic en el primer archivo de audio marcado con la fecha de la creación de la empresa fantasma. La voz de Esteban llenó la habitación, nítida y arrogante. Se le escuchaba riendo mientras le dictaba mi número de seguro social a un banquero en el extranjero. Se le escuchaba diciendo que su hija era una fracasada tan patética que nadie dudaría de que había intentado robar el dinero de la familia por desesperación. El fiscal federal apagó el audio, me miró y asintió. Dijo que teníamos suficiente para una acusación formal bajo la ley contra el crimen organizado. Dijo que iba a redactar las órdenes de arresto de inmediato, pero el tiempo se había agotado. A las 8 de la mañana, Beatriz me llamó desde su oficina. El juez federal acababa de firmar la orden de emergencia. Las cuentas de Esteban estaban oficialmente congeladas. Su poder notarial estaba muerto. Sabíamos exactamente lo que Esteban haría a continuación. Al ver que sus cuentas estaban bloqueadas, entraría en pánico ciego. Su única opción restante sería forzar a Rosalba a firmar un fideicomiso irrevocable físico, transfiriendo las escrituras de las propiedades directamente a su nombre antes de que las autoridades pudieran intervenir. Beatriz y yo condujimos hacia la mansión de Coral Gables. El fiscal federal ya había despachado a un equipo táctico de agentes de delitos financieros, pero debían mantenerse fuera de la vista hasta que Esteban cometiera el acto final de coerción. Llegamos a la finca de mi padre. Los enormes portones de hierro estaban abiertos. Aparcamos a una cuadra de distancia, ocultas bajo la sombra de los inmensos árboles de higuera. Lucía había llevado a Rosalba de regreso a la mansión una hora antes, posicionándola en la sala de estar principal. Rosalba llevaba un micrófono oculto en el broche de su vestido. En la furgoneta de vigilancia del gobierno, estacionada discretamente en la calle paralela, Mateo y el fiscal escuchaban cada sonido. A las 9:15 de la mañana, el automóvil de Esteban entró a toda velocidad por el camino de entrada, aplastando la grava bajo los neumáticos. Detrás de él, llegó un sedán negro. De ese auto bajaron el doctor Aris, el médico corrupto de la familia, y un hombre con un maletín que reconocí como el notario personal de Esteban. Beatriz y yo salimos de nuestro vehículo. Caminamos hacia la mansión, flanqueadas por 2 agentes federales vestidos de civil. Entramos por la puerta de servicio de la cocina, moviéndonos en silencio sobre los pisos de mármol. Nos detuvimos en el pasillo oscuro que conectaba con la sala de estar principal. Podíamos ver todo a través de la rendija de las puertas dobles de caoba. Esteban estaba de pie en el centro de la habitación, sudando profusamente a pesar del aire acondicionado central. Su corbata de seda estaba aflojada. Su rostro, usualmente una máscara de control perfecto, estaba contorsionado por la desesperación. Rosalba estaba sentada en su sillón de orejas, con las manos apoyadas tranquilamente en su regazo. Esteban arrojó una pila de documentos sobre la mesa de café de cristal. Le gritó a su madre que firmara. Le dijo que el banco había cometido un error estúpido y que necesitaban actualizar el fideicomiso de inmediato. Rosalba no se movió, miró los papeles y luego miró al doctor Aris, que estaba de pie nerviosamente cerca de la puerta. Ella preguntó, con una voz perfectamente clara, ¿de qué se trataban esos documentos? Esteban golpeó la mesa con el puño. El cristal tembló. Le dijo que dejara de hacer preguntas. Le dijo que su mente estaba fallando. Que el doctor Aris estaba allí para certificar que ella necesitaba ceder el control por su propio bien. Rosalba levantó la vista hacia su hijo. Le preguntó si eso era lo que costaba su dignidad. Le preguntó si el dinero de la familia valía la pena como para drogar a su propia madre y robarle sus últimos años de lucidez. Esteban perdió el control por completo. La fachada del filántropo respetable se hizo añicos. Se inclinó sobre ella, invadiendo su espacio físico, su rostro rojo de ira. Le gritó que él había construido ese apellido. Le gritó que ella no era más que una reliquia del pasado, una anciana inútil que no entendía cómo funcionaba el mundo real. Le dijo que si no firmaba esos papeles en ese exacto segundo, el doctor Aris firmaría una orden de internamiento involuntario. Le dijo que la encerraría en el pabellón psiquiátrico más oscuro del estado y que se aseguraría de que muriera sola, sin recordar su propio nombre. El notario dio un paso atrás, visiblemente incómodo por la brutalidad de la amenaza. Pero el doctor Aris sacó su talonario de recetas, listo para firmar la orden de internamiento. Rosalba no parpadeó, no derramó una sola lágrima.
Se enderezó en su sillón, irradiando una autoridad que hizo que Esteban retrocediera instintivamente un paso. Ella le dijo que él no iba a encerrarla en ninguna parte. Le dijo que él no tenía ningún poder sobre ella, ni sobre su dinero, ni sobre su vida. Esteban soltó una carcajada amarga y despectiva. Le preguntó quién iba a detenerlo. Le preguntó si esperaba que su fracasada hija, la criminal que acababa de ser expuesta en las noticias nacionales, viniera a salvarla. Empujé las puertas de caoba. Se abrieron de par en par con un golpe sordo que resonó en los techos altos de la mansión. Entré en la sala de estar, seguida de cerca por Beatriz y los 2 agentes federales. La sonrisa de Esteban se congeló en su rostro. Sus ojos se abrieron desmesuradamente al ver las placas doradas colgando de los cuellos de los agentes. Caminé directamente hacia la mesa de café. Tomé los documentos de fideicomiso que Esteban había arrojado y los rompí por la mitad, dejando caer los pedazos al suelo. Esteban intentó recuperar la compostura. Intentó usar su voz de barítono, la voz que usaba para calmar a los inversores nerviosos. Me exigió que saliera de su casa. Les dijo a los agentes que yo era una empleada suspendida, una delincuente bajo investigación y que estaba allanando su propiedad. Beatriz dio un paso adelante. Sacó la orden judicial de emergencia de su maletín y la presionó contra el pecho de Esteban. Le informó, con una voz fría y profesional, que sus cuentas bancarias habían sido congeladas por orden de un juez federal a las 8 de la mañana. Le informó que su poder notarial había sido revocado hace 3 años. Le informó que Farocare Holdings estaba bajo el control del gobierno de los Estados Unidos. Esteban miró el papel. Sus ojos recorrieron las firmas legales. El color abandonó su rostro por completo. Se volvió hacia el notario y el doctor Aris, buscando apoyo, pero ambos hombres ya estaban retrocediendo hacia la puerta, dándose cuenta de que habían entrado en una trampa federal. Los agentes federales bloquearon la salida. Esteban se volvió hacia mí. Su respiración era errática. Intentó apelar a la sangre. Me llamó por mi nombre de la infancia. Me dijo que éramos familia. Me dijo que el honor de la familia sería destruido si esto salía a la luz. Me rogó que pensara en el qué dirán, en la reputación que él había tardado décadas en construir en Miami. Lo miré con absoluta repulsión. Le dije que la familia no se construye sobre el fraude. Le dije que el qué dirán era la prisión en la que él nos había encerrado a todos y que yo acababa de quemar las llaves. El fiscal federal entró en la sala, flanqueado por 4 agentes uniformados de la policía de Coral Gables. Llevaba el disco duro plateado en la mano. El fiscal miró a Esteban. Le informó que estaba bajo arresto por fraude electrónico, lavado de dinero, extorsión y explotación de personas mayores. Le informó que tenían las grabaciones de audio. Le informó que Camila estaba en ese momento en una sala de interrogatorios, testificando bajo inmunidad. Un oficial de policía se acercó a Esteban. Le ordenó que pusiera las manos detrás de la espalda. El gran patriarca, el hombre que había aterrorizado a nuestra familia durante décadas, el titán de las finanzas de Brickell, no opuso resistencia. Sus hombros se hundieron. Mientras el frío metal de las esposas se cerraba alrededor de sus muñecas, miró a su madre una última vez. Intentó avergonzarla. Le dijo que había elegido a una hija inútil sobre su propio hijo. Rosalba se puso de pie. Se apoyó en su bastón, pero su postura era majestuosa. Le respondió que no había elegido a una hija sobre un hijo. Le dijo que había elegido la verdad sobre la ilusión del hijo que ella misma había inventado. Los oficiales se llevaron a Esteban. El doctor Aris y el notario fueron esposados y escoltados fuera de la propiedad minutos después. El silencio descendió sobre la gran mansión, pero esta vez no era un silencio opresivo. Era el silencio de una tormenta que finalmente había pasado. Las semanas siguientes fueron un torbellino de procedimientos legales y limpieza institucional. El imperio de Esteban fue desmantelado pieza por pieza. Sus clientes retiraron sus fondos en masa. Su firma de gestión de patrimonio fue liquidada por el gobierno federal para pagar las multas y restituir a las víctimas que él había defraudado a lo largo de los años. La investigación de asuntos internos sobre mí fue cerrada en menos de 48 horas. El director de la agencia me llamó a su oficina. Esta vez, no había agentes flanqueando la puerta. Me devolvió mi placa y mi arma con una disculpa formal y una oferta de ascenso a supervisora de la División de Delitos Financieros. Acepté la placa,
pero rechacé el ascenso. Quería seguir en el campo. Quería seguir mirando a los ojos a los depredadores que se escondían detrás de trajes caros y títulos prestigiosos. Rosalba recuperó el control total de su vida y su patrimonio. Despidió a todo el personal que Esteban había contratado para vigilarla. Contrató a Lucía como consultora privada para establecer una fundación dedicada a proporcionar representación legal gratuita a ancianos víctimas de abuso financiero en la comunidad hispana de Miami. Una tarde de domingo, meses después del arresto, conduje hasta la mansión de Coral Gables. Las pesadas cortinas que siempre mantenían la casa en la penumbra habían sido retiradas. La luz del sol inundaba la sala de estar. Rosalba estaba sentada en el patio trasero, tomando un café en la vieja taza de porcelana azul de Talavera. La taza ya no era una señal de socorro. Era solo una taza, hermosa y frágil, brillando bajo el sol de Florida. Me senté a su lado. Saqué un pequeño objeto de mi bolsillo y lo puse sobre la mesa de hierro forjado. Era la medalla de San Benito, atada con la cinta descolorida, la misma medalla que ella había escondido en la caja de costura de madera el día que todo comenzó. Rosalba la tomó entre sus dedos. Me sonrió y me dijo que me la quedara. Dijo que ya no necesitábamos amuletos para protegernos del mal, porque habíamos aprendido a enfrentarlo nosotras mismas. Mientras conducía de regreso a mi apartamento esa noche, con las ventanas bajadas y el viento cálido del océano golpeando mi rostro, finalmente comprendí la verdad sobre mi padre. El desprecio de Esteban durante 15 años no había sido porque yo fuera un fracaso. Su odio constante, sus humillaciones públicas, su necesidad de retratarme como la decepción de la familia, todo había sido una cortina de humo. Él no me odiaba porque yo fuera débil. Me odiaba porque, en el fondo, siempre supo que yo era la única persona en su mundo con la fuerza suficiente para destruirlo. Su desprecio era la medida exacta de su miedo. Y ahora, libre de la sombra del patriarca, libre del peso asfixiante del qué dirán, miré la placa dorada en el asiento del copiloto. La ciudad de Miami brillaba frente a mí, llena de secretos, llena de mentiras escondidas detrás de fachadas perfectas. Y yo estaba exactamente donde pertenecía. Lista para derribarlas todas.